¿Puede alguien ser salvo y nunca llegar a bautizarse? ¿Qué es lo que salva? ¿La fe o el bautismo? ¿Qué pasa si yo soy cristiano, pero decido no bautizarme? Por un lado, la Biblia enseña que somos salvos por fe. Sí, pero 1 Pedro 3:21 dice aparentemente que el bautismo nos salva. Y también Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿es necesario bautizarse para ser salvo? Podríamos citar versículos y sacar rápidamente una conclusión, pero permítanme decirles que la respuesta es un poco más complicada de lo que parece. En este video vamos a solucionar esa duda y también hablaremos sobre bajo qué nombre o nombres debemos bautizarnos. Todo lo que tiene que ver con el bautismo lo veremos en este video. Comencemos. Existen cientos de preguntas difíciles que las personas tienen acerca de la Biblia, como esta que estamos analizando hoy. Seguramente usted todavía tiene muchas preguntas acerca de Dios y su palabra. Para eso existe este canal, para colaborar en la misión de responder a la mayoría de sus dudas y preguntas más difíciles. Bien, entrando ya en este tema tan interesante del bautismo, además de responder a la duda principal, les daré 5 datos muy importantes acerca del bautismo. Datos que usted necesita saber para decidir si es necesario o no esta práctica para ser salvos. 1. El bautismo es un mandato dado por Cristo Jesús. El bautismo es considerado un sacramento fundamental en la tradición cristiana y es visto como un mandato directo de Jesucristo. Según los evangelios, antes de su ascensión al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos con las siguientes palabras: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, 20. Esta instrucción se ha interpretado como una orden explícita para llevar a cabo el bautismo como un rito de iniciación en la comunidad cristiana. El bautismo simboliza la muerte y resurrección de Jesús, y a través de este acto, los creyentes participan en la nueva vida que Jesús ofrece. Se considera una forma de recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo, y es esencial para la salvación según la creencia cristiana. Además, el propio bautismo de Jesús por Juan el Bautista es un evento significativo que marca el comienzo de su ministerio público y es celebrado en la liturgia cristiana como la solemnidad del bautismo del Señor. En el contexto del bautismo de Jesús, se narra que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo 3:17. Este evento es considerado una manifestación del misterio de la Santísima Trinidad y una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Por lo tanto, el bautismo no solo es un rito de purificación y renovación, sino también un acto de obediencia a la voluntad divina y una afirmación de fe en la doctrina trinitaria. No cumplir con este mandato se ve como una desobediencia a una de las instrucciones más fundamentales dadas por Cristo a sus seguidores. 2. El bautismo debe ocurrir en los inicios de la vida cristiana. El bautismo es un sacramento fundamental en la vida cristiana que simboliza el inicio de un nuevo camino espiritual. En el cristianismo, el bautismo representa el fin de una vida centrada en uno mismo y el comienzo de una vida dedicada a seguir la voluntad de Dios. Es un acto de obediencia y compromiso con la fe, donde el individuo es sumergido en agua para representar la purificación y la renuncia a la vida de pecado. En contraste con los ritos de iniciación de otras religiones, que pueden incluir ceremonias complejas o secretas, el bautismo cristiano es un acto sencillo pero profundo que marca la aceptación de Jesús como Salvador y el compromiso de vivir según sus enseñanzas. No es un rito de graduación, sino más bien un paso esencial y fundacional en la vida de cualquier cristiano. El bautismo se realiza en los inicios de la vida cristiana porque es el primer paso público que declara la fe de una persona en Jesucristo y su deseo de vivir de acuerdo con los principios cristianos.
A diferencia de ciertas prácticas ocultistas que pueden requerir rituales específicos para la iniciación, el cristianismo enfatiza la fe y el arrepentimiento como requisitos para la salvación, sin necesidad de rituales adicionales. 3. El bautismo debe hacerse con la fórmula correcta. La fórmula bautismal es conocida como la Gran Comisión y se encuentra en el Evangelio según Mateo 28:19, donde Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula es ampliamente aceptada en la mayoría de las denominaciones cristianas y es vista como un mandato directo de Jesús para llevar a cabo el bautismo. Por otro lado, la doctrina Solo Jesús o pentecostalismo unicitario sostiene que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús. Esta creencia se basa en varios pasajes del libro de los Hechos, donde se describe que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Los seguidores de esta doctrina argumentan que el nombre de Jesús es el único nombre dado para la salvación y por lo tanto debe ser invocado en el bautismo. La controversia entre estas dos fórmulas bautismales ha sido motivo de debate teológico a lo largo de la historia de la Iglesia. Mientras que la fórmula trinitaria refleja la creencia en la Trinidad, la fórmula Solo Jesús enfatiza la unicidad de Dios y rechaza la doctrina tradicional de la Trinidad. Ambas interpretaciones buscan fundamentarse en las Escrituras y han dado lugar a diferentes prácticas bautismales dentro del cristianismo. En mi opinión, la fórmula bautismal que mejor encapsula la plenitud de la fe cristiana es aquella que invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula, que se encuentra en el Evangelio de Mateo 28:19, no solo cumple con el mandato explícito de Cristo, sino que también refleja la rica doctrina de la Trinidad, que es central en la teología cristiana. La Trinidad, que describe a Dios como tres personas distintas, pero unidas en una sola esencia divina, es un misterio que ha fascinado y desafiado a los creyentes. Al bautizar en el nombre de la Trinidad, afirmamos nuestra creencia en este misterio y nos unimos a una comunidad de fe que abarca tanto la diversidad como la unidad. Además, la fórmula trinitaria es una reafirmación de la presencia y el trabajo de cada una de las personas de la Trinidad en la vida del creyente. El Padre nos crea, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica. Al ser bautizados en el nombre de la Trinidad, somos marcados por la obra completa de Dios en nosotros. Por estas razones, considero que el bautismo según la fórmula trinitaria es el más adecuado para expresar la fe cristiana en su totalidad. Es una práctica que honra la tradición de la Iglesia y proporciona una base sólida para la vida espiritual del creyente. 4. El bautismo debe hacerse conscientemente. El tema del bautismo consciente y el bautismo de niños es un punto de discusión con diversas interpretaciones dentro del cristianismo. La práctica del bautismo de infantes se basa en la tradición y en interpretaciones teológicas que ven este sacramento como una señal de la gracia de Dios y la inclusión en la comunidad cristiana desde el nacimiento. Por otro lado, la perspectiva de que el bautismo debe ser una decisión consciente y personal se asocia con la creencia de que la persona debe tener la capacidad de entender y aceptar la fe cristiana por sí misma. Esta visión es sostenida por denominaciones que practican el bautismo de creyentes, donde el bautismo se administra solo a aquellos que han hecho una profesión de fe consciente y voluntaria. La cuestión de si el bautismo recibido en la infancia en una iglesia católica es válido o no depende de la doctrina de la denominación a la que pertenezca el individuo. Algunas tradiciones cristianas reconocen la validez del bautismo independientemente de la edad o la denominación en la que se realizó, siempre y cuando se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo prescribe Mateo 28:19. En mi opinión, el bautismo consciente a una edad adulta es recomendable porque permite a los individuos participar plenamente en el rito con una comprensión clara y una fe firme, lo que puede llevar a una experiencia más significativa y transformadora. El bautismo consciente
se realiza después de que una persona ha tomado la decisión de seguir a Cristo y desea expresar públicamente su fe y compromiso con Él. Es un acto que refleja una elección personal y voluntaria de dedicar la vida a Dios. Al ser bautizado conscientemente, el individuo comprende el simbolismo del bautismo como la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Esta comprensión profunda fortalece la fe y el propósito del sacramento. El bautismo es una declaración pública de la fe en Jesucristo. Al hacerlo conscientemente, el creyente está dando testimonio de su transformación y de su deseo de vivir según los principios cristianos. El bautismo consciente es visto como un paso de obediencia a los mandamientos de Jesús. Es un acto de fe y conversión que permite a los creyentes experimentar la gracia de Dios y la integración en la comunidad cristiana. Al recibir el bautismo conscientemente, los creyentes se sumergen en una experiencia espiritual profunda, recibiendo el perdón de los pecados y comenzando una nueva vida en Cristo. También se unen a la comunidad cristiana y reciben la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. 5. El bautismo es una demostración de lo que ya ha acontecido en el corazón. El bautismo, según Romanos 6, es una representación externa de una transformación interna profunda. Al creer en Cristo, se produce una muerte simbólica del viejo hombre, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y un renacimiento como nuevos hombres en la justicia y pureza de Jesús. Este pasaje bíblico destaca que el bautismo no es solo un rito ceremonial, sino un acto que refleja la muerte al pecado y la resurrección a una vida de rectitud. El bautismo simboliza la sepultura de nuestra antigua vida de pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Al sumergirnos en el agua, se ilustra la limpieza de nuestros pecados y la promesa de caminar en una nueva vida, tal como Cristo resucitó de entre los muertos. Es un acto que declara públicamente nuestra fe y nuestro compromiso de seguir a Jesús, marcando el comienzo de un camino de transformación y renovación espiritual. Además, el bautismo es un símbolo poderoso de la gracia de Dios que nos limpia y nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Representa la acción del Espíritu Santo que nos une a Cristo y nos capacita para vivir una vida que refleje su amor y su verdad. En este sentido, el bautismo es tanto una confirmación de lo que Dios ha hecho en nosotros como un compromiso personal de vivir de acuerdo con su voluntad. Por lo tanto, el bautismo es mucho más que un simple ritual. Es una demostración visible de una realidad espiritual invisible, un testimonio de la obra salvadora de Cristo en el corazón del creyente y un paso de obediencia en el camino de la fe cristiana. Estimado hermano, si nunca habías entendido el significado correcto del bautismo, aquí lo tienes. Simplemente es un testimonio público que demuestra lo que ha acontecido en el corazón. El antiguo usted fue sepultado para muerte y ahora ha resucitado como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Es necesario entonces el bautismo para ser salvo? ¿Qué es lo que salva, la fe o el bautismo? Este es un tema muy profundo y controversial entre los teólogos. La Biblia nos muestra el bautismo como un mandato para aquellos que han aceptado a Cristo, pero si decimos que la salvación ocurre en el momento del bautismo, estaríamos atribuyéndole valor salvífico a las aguas. Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos que se convirtieron en el lecho de muerte y no pudieron bautizarse como el ladrón en la cruz? Jesús le garantizó la salvación, aunque no se bautizó. Otro ejemplo es Cornelio, quien junto con su casa fueron salvos mientras Pedro predicaba, antes de ser bautizados. 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero Pedro se enfoca en la fe de la persona y no en el poder salvífico del agua. La salvación es a través de la fe, y el bautismo es un acto consecuente. Decidir no bautizarse por rebeldía, teniendo la posibilidad, es un acto de desobediencia a Dios. Cuando alguien conoce verdaderamente a Cristo, está dispuesto a darlo todo por Él. Así que, si aún no te has bautizado, por favor habla hoy mismo con tu pastor local y programa un día para ser bautizado. Las Sagradas Escrituras
hablan en repetidas ocasiones acerca del bautismo. A continuación, te presento una lista de citas bíblicas que hablan sobre el bautismo. Primero, Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En este pasaje, Jesús ordena a sus seguidores que hagan discípulos y los bauticen en el nombre de la Trinidad, indicando que el bautismo es un paso esencial en la vida de un creyente. Segundo, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta cita representa que la fe y el bautismo son vinculados con la salvación, pero la incredulidad es lo que realmente condena a una persona. Tercero, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este pasaje habla sobre cómo Pedro enfatiza el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús como medios para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Cuarto, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto significa que la predicación del Evangelio lleva a la fe y, como resultado, al bautismo de los nuevos creyentes, tanto hombres como mujeres. Quinto, Hechos 8:36-38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este pasaje representa que el bautismo es inmediato para aquellos que creen de todo corazón en Jesús, demostrando su fe a través de la obediencia. Sexto, Hechos 10:47-48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Espíritu Santo es recibido antes del bautismo, lo que muestra que el bautismo sigue como un acto de obediencia después de la fe y la recepción del Espíritu. Séptimo, Hechos 16:31-33. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta cita bíblica representa que la fe en Jesús lleva a la salvación inmediata, y el bautismo es el siguiente paso para todos los creyentes, mostrando su nueva fe en acción. Octavo, Hechos 19:4-5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto significa que el bautismo de Juan preparaba la llegada de Jesús, pero el bautismo cristiano es realizado en el nombre de Jesús, mostrando la creencia en él como el Mesías. Noveno, Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que nos quiere decir esta cita es que el bautismo simboliza la unión del creyente con la muerte y resurrección de Cristo, marcando el inicio de una nueva vida en él. Décimo, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El significado espiritual de este pasaje es que el bautismo en el Espíritu Santo une a todos los creyentes en un solo cuerpo, la Iglesia, independientemente de su origen o estatus social. 11. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto quiere decir que el bautismo reviste al creyente con Cristo, simbolizando la nueva identidad y la pertenencia a Él. 12. Efesios 4:4-5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. La unidad en la fe cristiana es reflejada en un solo cuerpo, un solo espíritu y un solo bautismo, enfatizando la cohesión y la singularidad del cristianismo. 13. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es una representación de la sepultura y resurrección del creyente con Cristo a través de la fe en el poder de Dios. Estas explicaciones breves proporcionan una mejor comprensión del contexto y la importancia del bautismo. Estimado hermano, esto ha sido todo por hoy. Si este video te ha bendecido, deja tu like y comenta abajo cómo te ha bendecido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga y proteja siempre. Amén.